su Biblia conmigo, So if you can open up your Bibles with me, porque el deseo de mi corazón, hermano, because the desire of my heart es que usted crezca is for you to grow y crezca más que yo, and for you to grow more than I, avance más que yo, for you to advance more than me, me gane usted. for you to win me, Ese es el punto. for you to beat me. That's the point. David lo dijo, David said it. yo sobrepasé I overpassed a los que me enseñaban. those who taught me. Se lo repito de I'm going vuelta. to repeat it one more time. Dice, yo sobrepasé I went over a los que me enseñaban. of those who taught me. Entonces él, hermano, no solamente llegó a aprender como los maestros, He didn't just learn like his sino teachers, que él avanzó más que los but maestros. he advanced even more than them. Y ese es el punto. And that's the point. Primera carta a los Corintios, First letter to the Corinthians, capítulo 10. chapter 10, Vamos a leer el versículo 6. and we're going to read verse 6. Ahí hay 5 cosas There are 5 things there de las cuales in which nosotros debemos de cuidarnos. we have to be careful. Hoy solamente vamos a tomar o vamos a ver una de ellas. We're only going to see one of them tonight. Primera carta a los Corintios capítulo 10. First letter to the Corinthians, chapter 10. Vamos a leer el versículo 6. We're going to read verse 6. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. If you all have it, we are going to read it. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. ¿Qué dice? Oiga eso, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Vaya al versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora oigámoslo en inglés. So we're going to read the first letter to the Corinthians, chapter 10, verse 6. Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Now we want you to jump to verse 11. These things happened to them as examples and were written down as warning for us, on whom the culmination of the ages has come. Amen. Amén. Amen. Vamos a orar. Padre, gracias. En esta tarde, Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes para llegar a comprender, Señor, tu palabra, que esta buena semilla tuya, Señor, quede sembrado en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nosotros podamos, Señor, llevarlo a la práctica con cada uno de mis hermanos. Desde ya te damos gracias, bendícenos, edifícanos, háblanos, Señor, exhórtanos, Padre Celestial. Nosotros somos tus hijos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, tome su lugar, hermanos. You may be seated. En estos versículos de la palabra, In these verses of the word, el apóstol Pablo the Apostle Paul nos enseña el propósito is teaching us the purpose por la cual for why todas las cosas en la Biblia all the things in the Bible quedaron escritas. were written. El apóstol Pablo dice, The Apostle Paul says, el propósito de estas the cosas purpose of these things que quedaron escritas en la palabra del Señor that were written in the word of the Lord
En primer lugar dice, First off, he says, el Señor the Lord permitió que estas cosas allowed that these things quedaran escritas en su palabra were going to be written in his word para que ellas so that they viniesen a ser ejemplos para nosotros. can come to be examples for us. Y segundo, And secondly, para que a través de ellas that through them nosotros we seamos enseñados. are taught. Entonces, para eso Dios That's why God deja escrito leaves this written. todas estas cosas All these things, de las cuales el apóstol Pablo, the which the Apostle Paul él se refiere. is referring to. Ahora, ¿a qué cosas se refiere el apóstol Pablo? But what things is the Apostle Paul referring to? Porque él dice, Because he says, todas estas cosas all these things quedaron como ejemplo stayed at or are an example, y quedaron escritas and they were written para enseñanza nuestra, to teach us, los que nos ha tocado vivir those who we are living en los últimos días. in the last days. Entonces, ahí está diciendo It is saying para there. quiénes quedaron escritas. To who it was written for. En el 11 dice, In verse 11 it a says, quienes han alcanzado to those los fines de los siglos. whom the culmination of the ages has come. Esa frase significa What that phrase is saying, estos these ejemplos que quedaron escritos examples that were written son para los que les ha tocado vivir are for those who are chosen to live los últimos días, the last days, el fin de los tiempos. the end of times. ¿Y quiénes son esos? And who are those? ¿Ah? Pues nosotros. Us. Nos ha tocado vivir los últimos días. We have been chosen to live these last Estamos days. viviendo We are living en los últimos días. in the last days. Entonces, estas cosas, So these things, número uno, son ejemplo para usted y para mí. number one, they're examples for you and I. Número dos, Number two, a través de estos ejemplos, through these examples, usted y yo you and I podemos aprender una lección. can learn a lesson. Amén. Amen. Yo no sé cómo le enseña usted a sus hijos, I don't know how you teach your children, pero a los míos yo les enseño de esta manera. but I teach my children in this way. Cuando voy manejando As I'm driving y ellos van conmigo, and they're with me, entonces cuando veo algo, when I see something, aprovecho. I take advantage of the moment. O sea, cuando miro un homeless en la calle When I see a homeless person in the streets, que está en el vicio de la droga, they're in addiction of drugs, entonces aprovecho I take the moment y les digo, ven ese hombre, and I say, you see that man? ese está enviciado He has an addiction en el alcohol in alcohol. y mira lo que el alcohol hace. And look what alcohol can lead you to. Entonces uno usa ejemplos And we use an example para enseñarle a nuestros hijos to teach our children. y uno les dice, tengan cuidado, And you tell them, be careful. miren a ese señor, Look at that man. no tomen, Don't drink. no fumen droga, Don't smoke. any porque drug. si no Because if you do, terminarán como ese señor. you will end up in that Entonces way. uno usa ejemplo And we use examples para enseñarle a nuestros to hijos. teach our children. En otras palabras, In other words, debemos de aprender we must learn de los errores de otros. of the errors of others. Lo repito de I'm vuelta. going to repeat it one more time. Debemos aprender We must learn de los errores de otros. from the errors of others. Eso es la lección que el Señor nos está dando aquí. That is the lesson the Lord is giving us here. Él está hablando del pueblo de Israel. He is speaking about the people of Israel. Él dice, Dios los libertó de He Egipto, said that God delivered them from Egypt. los guió a la tierra prometida, He guided them to the promised land. los guiaba, He guided them. iba delante de He would go ellos. before them.
de día en una nube, In the day, it would be a cloud. de noche en un fuego. And at night, it would be fire. Y cuando necesitaban beber agua, When they Dios les daba de beber. And when they needed water, God would give them to drink. Dice, cuando llegaron en la orilla del Mar Rojo, When they were at the edge of the Red Sea, Dios abrió el mar y cruzaron en seco. God opened up the sea and they crossed and they were never touched by water. Tuvieron hambre, They were hungry. Dios les dio de comer. God gave them food. Dios tiene cuidado de ellos. God took care of them. Pero más sin embargo en el versículo 5 But in verse 5, pero en el versículo 5 dice, but in verse 5 it says, pero de los demás de ellos nevertheless, from all of them, no se agradó Dios, God was not pleased with most of them. por lo cual quedaron postrados en el desierto. Their bodies were scattered in the wilderness. Oiga eso. Dice, Dios saca a su pueblo, So God takes out his people, pero había un grupo but there was a group que no agradó a Dios. that did not please God. Y como no agradaron a And Dios, like they didn't please God, perecieron en el desierto. they perished in the desert. Murieron en el They desierto. died in the desert Porque no agradaron a Dios. because they did not please God. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron But what was it that they did por la cual Dios no se agradó de ellos? that made God not be pleased with them? ¿Qué fue lo que hicieron? What is it that they did? Entonces, por eso en el versículo 6 dice, That's why in verse 6 it says, mas estas cosas now these things sucedieron como ejemplos para nosotros. occurred as examples to keep us. Todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel Everything that occurred with the people of Israel son ejemplos para nosotros. are examples for us. ¿Para qué? For what? Para que no hagamos lo mismo. So that we do not do the same. Dios está diciendo, God is saying, aprendan de los errores del pueblo de Israel. learn from the errors of the people of Israel. Porque si ustedes no aprenden de los errores de Because Israel, if you do not learn from the errors of Israel, también ustedes pueden perecer. you can also perish. Por eso Él dice, estas cosas That's why he says these son things ejemplo para nosotros, are examples to us. para que no hagamos lo So mismo. we do not do the same. Ahora, ¿qué fue lo que el pueblo de Israel hizo? But what was it that the people of Israel did? Está en el versículo 6. And it's in verse 6. Dice, para que no codiciemos cosas malas, So that keep us from setting our hearts on evil things como ellos codiciaron. as they did. ¿Para qué quedaron escritas? Why were they written? Para que usted y yo So that you and I, no codiciemos cosas malas. we don't have set our hearts on evil things. Dígale al que está a su Tell lado, the one who's next to you, no codicies cosas malas. don't put your heart on evil things. Se lo voy a decir de esta I manera, say it in this way. no desees cosas malas. Do not desire evil things. No hay que desear cosas malas. We cannot desire evil things Porque la palabra codicia because the desire, es un deseo intenso, it's a desire that's intense, pero hacia lo malo, but towards what's evil, hacia lo que a Dios no le agrada. to what God is not pleased with. Por eso dice aquí, That's why it says there, para que nosotros no codiciemos So that we cosas malas so we don't covet on evil things como ellos codiciaron. like they did. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? So what does God want from us? ¿Ah? Ayúdenme a predicar, Help hermano. me preach tonight. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? What does God want from us Para que no codiciemos. so that we don't covet? Porque estos codiciaron cosas que no debían codiciar. Because they covet things that they shouldn't have. Desearon They cosas desired things que no debían de desear. that they shouldn't be desiring.
Y como ellos desearon esas cosas, And like they desired those things, Dios no se agradó de ellos. God was not pleased with them. Y muchos And many quedaron postrados en el desierto. were scattered in the wilderness. Murieron en el They desierto. died in the wilderness. Dios se enojó contra ellos. God was mad against them. Ahora, veamos con ustedes But now we are going to see with you all, qué fue lo que codició el pueblo de Israel. what was it that they covet, the people of Israel? Porque el Señor dice aquí, Because the Lord says here, no codicien cosas malas don't covet evil things como el pueblo de Israel codició. like the people of Israel. No lo codicies, Don't covet it. no lo desees, Don't desire it. porque a Dios no le agradan esas cosas. To God, that is not pleasing. Ahora, ¿qué fue lo que codiciaron? But what was it that they desired? ¿A qué evento Pablo estaba usando de ejemplo What event was the Apostle Paul using as an example para enseñarle a la iglesia de Corintios to teach the church of the Corinthians de las cosas que deberían de cuidarse? of the things that they should be careful? Aquí se nos habla de 5 cosas Here, there's 5 things written de las cuales debemos de cuidarnos. which we should be careful with. Número 1, Number 1, codiciar cosas malas. covet evil things. Número 2, Number 2, la idolatría. adultery. Número 3, Number 3, la fornicación. fornication. Número 4, Number 4, no tentarás al Señor tu Dios. you shall not test the Lord your Número God. 5. Number 5, No you murmuréis. should not grumble. Esas 5 cosas Now those 5 things, Israel las hizo. Israel did them all. Y a causa de eso, And because of that, muchos perecieron en el desierto. many perished in the desert. Usted y yo debemos de cuidarnos de esas 5 cosas. And you and I need to be careful from those 5 things. Hoy solamente vamos a ver la codicia. Today we're just going to see what it is, the covet. La codicia. The covet. Ahora vaya, Números capítulo 11. But now we're going to go to Numbers chapter 11. Ahí nos enseña la palabra de Dios The word of God shows us there lo que el pueblo de Israel codició. what the people of Israel set their hearts on. Números capítulo 11, Numbers chapter 11. versículo 4, We're going to read verse 4. y vamos a llegar al versículo 9. And we're going to go all the way to verse 9. En esos versículos In these verses, se nos enseña it is going to teach us lo que ellos codiciaron. what they set their hearts on. Y Dios no se agradó de ello. And the Lord was not pleased with them. Números 11:4 Numbers chapter 11, verse 4. dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Oiga, estos ingratos se olvidaron que ahí eran unos esclavos. De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos para no envejecer. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pero oiga cómo era el maná, hermano. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, pancakes. Y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche,
el maná descendía sobre él. Oiga, hermano. The rabble with them began to crave other food. And again the Israelites started wailing and said, "If only we had meat to eat. We remembered the fish we ate in Egypt at no cost. Also the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. But now we have lost our appetite. We never see anything but this manna." The manna was like coriander seed and looked like resin. The people went around gathering it and then ground it in a hand mill or crushed it in a mortar. They cooked it in a pot or made it into loaves, and it tasted like something made with olive oil. When the dew settled on the camp that night, the manna also came down. Entonces, hermanos, cuando la Biblia dice en 1 Corintios 10:6, So when the Bible says in 1 Corinthians 6:10, no codicien cosas malas don't desire evil things como ellos codiciaron. just like they did. El Señor se está refiriendo The Lord is referring a este evento to this event donde el pueblo de Israel, where the people of Israel, después de haber sido libertado de Egipto, after being freed from Egypt, después de que el Señor los sacó, los redimió con mano poderosa, after he took them out, redeemed them with his mighty hand, y salieron, hermanos, enriquecidos, and they were enriched, salieron bendecidos. they were blessed. ¿Por qué? Why? Porque los egipcios les decían, Because the Egyptians would tell dice them, que tomaban sus oros, it says that they would take their gold, sus animales, their animals, y les decían, mira, ahí está, pero they váyanse. would give it to him and say, you gotta go. A los que han leído pues su Biblia, If you've read your Bible, dice que los egipcios, it says that the en su Egyptians, in desesperación, their desperation, porque las 10 plagas habían caído sobre because the ellos 10 plagues had come down, y estaban cansados, and they were tired of them. y para que se fuera Israel lo más pronto, So that Israel can leave as soon as dice que les possible. daban sus cosas. It says that they would hand them their things. Pero please, váyanse, But váyanse. please go now. Entonces salieron bendecidos. So they left blessed. Entonces ya cuando iban en el And desierto, now as they're headed out of to the desert, dice la Biblia the Bible says que al salir de Egipto that when they left Egypt, no salieron solamente los israelitas, the Israelites, the Bible says not only the Israelites left, sino que había otra gente que no era israelita but other people who were not que Israelites también fueron libertados con ellos. that were also set free with them. Y entonces, y entre el pueblo de Israel So within the people of Israel venía gente de diferentes lugares. were for people from different places. Entonces dice la Biblia So the Bible says que la gente extranjera entre de that the ellos, people that were not from the Israel, dice la Biblia que en esa gente it says that within those people nació un vivo deseo. there was a living desire. ¿Y cuál era ese deseo? And what was that desire? Carne, Meat. carne. Meat. Dice que esa gente So it says that those people, comenzó a decir, they began to say, Ay. oh, queremos comer carne. we want to eat meat. Y esa gente, And those people, al estar con ese deseo en ellos, and having that desire within them, el pueblo de Israel the people of Israel fue arrastrado was also pulled apart, en ese mismo deseo. or was also put into that same Fueron desire. influenciados They were influenced por esa gente extranjera entre de ellos. by those people that were not from the Y land. dice que los hijos de Israel And it says that the people of Israel, también volvieron a llorar they also started to cry. y comenzaron a decir, And they also started to say, ¿quién nos diera de comer carne? who can give us meat to eat? Óigalos. Hear them. Dice, ¿quién nos diera de comer carne? Who can give us meat to eat? Este maná, This manna. ahí dicen,
nuestra alma se seca. It says, now we have lost our appetite. En otras palabras, In other words, el alimento espiritual que Dios les estaba dando, spiritual food that God was giving no them, se conformaban con ello, they were not conformed with it. sino que todavía But now deseaban, they desired hermano, la comida de Egipto. the food from Egypt. Mira estos. Look at them. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en We Egipto. remember the fish we ate in Egypt. Pero ahí dice, comíamos en Egipto de balde. It says we ate in Egypt at no cost. ¿De verdad sí comían pescado en Egipto de balde, hermano, gratis? Do you think they really A ver, ate díganme fish ustedes. without no cost? No. Do you think? No. Allá tenían que trabajar duro They had to work hard for it para que los egipcios le dieran comida. so the Egyptians can give them food. Eran esclavos, They were slaves. los golpeaban, They would get whooped. les daban de latigazo. They would get them whooped. Entonces, ahora que el Señor los ha libertado, But now that the Lord has liberated them, comienzan con ese deseo. they begin to have this desire. Oh, El pescado de Egipto, the fish from Egypt, los pepinos de Egipto, the cucumbers from los Egypt, melones de the Egipto. melons from Egypt, Dice, las cebollas, the onions, los ajos. the garlic. Ya estamos cansados de este They maná. are tired of this manna. Pero la Biblia resalta But the Bible says que ese alimento, that this food, dice que era comida de nobles, it said it was food de of the príncipes, nobles, pues. the princess. Pero también dice que también era comida de ángeles. But it also says that it was the angels' food. Era un alimento It was a food que por la mañana caía como rocío sobre la tierra. that in the morning it would fall from heaven. Salían y recogían. And they would go out there and gather Y it. cuando ellos lo cocinaban, And then when they would cook it, sabía, hermanos, como aceite nuevo, dice. it tasted like something made with olive En oil. otras palabras, se hacían ahí unas empanadas, ahí dice, In other words, they would make loaves there. tortas. ¿Cuántos han comido pancakes? Has anybody eaten pancakes Les before? gusta. You like them? El maná era más mejor que ese. The manna was better than that. Tenía un sabor delicioso. It had a delicious taste. Pero estos estaban cansados de eso. But these people were tired Es of que mira, it. todo lo que Dios da es bueno. Everything God gives is good. Todo lo que Dios da es bueno. Everything God gives is good. Pero más sin embargo, estos But now, comenzaron a desear la comida de Egipto. but now they decided to desire the food from Egypt. En vez de acudir a Dios Instead of going to God y pedirle and asking que Him les diera lo que querían. to give them what they wanted. Pero no fueron a Dios, But they did not go to God. sino que se comenzaron a quejar. But they started to mumble. Ay, si alguien nos pudiera dar de comer If carne. only someone could feed us meat. Sabían que Dios tenía cuidado de ellos. They knew that God could take care of them. Podía proveerles He carne. could provide the meat. Pero en vez de ir a Dios, But instead of going to God, se pusieron a quejarse, they started to mumble, a llorar to cry, y a desear, hermano, la comida de Egipto. and desire the food of Egypt. Y eso fue lo que a Dios no le agradó. And that is what wasn't pleasing to God. Desear lo que estaba en Egipto To desire what was in Egypt y no desear lo que Dios les estaba dando. and not desire what God was giving No them. desear lo que Dios les podía dar. Not desiring what God is possible of giving them. ¿Qué aprendemos de esto? And what do we learn from Porque this? la Biblia dice, Why does the Bible say, no codicien cosas malas don't covet evil things como ellos codiciaron. like they did? Ahora, ¿cuáles fueron las cosas malas que codiciaron ellos? What was the evil things that they covet? El pescado de Egipto, The fish from Egypt, la cebolla de Egipto, the onion from Egypt, los melones de Egipto, the melons from Egypt, el ajo de Egipto. the garlic from Egypt, ¿Qué más? the cucumbers. Entonces, hermano, comenzaron a desear la comida de Egipto. They decided to desire
the food Entonces from ahora Egypt. Dios nos dice, And now God is telling us, no hagan lo mismo que estos. don't do the same as they did. No codicien cosas malas. Don't covet evil things. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto So, para nosotros? What is the application of this for our lives? Egipto representa el mundo. Egypt represents the world. Egipto representa el mundo. Egypt represents the world. Donde usted y yo, cuando estábamos ahí, When we were there, éramos esclavos we were slaves en las pasiones, in the passions en los deseos pecaminosos. and the desires of sinful desires. Entonces, ahora que Dios nos saca de Egipto But now that God has taken us out of Egypt, y ahora que el Señor nos está alimentando and now that God is feeding us con su alimento with espiritual, His spiritual food, con su palabra, with His word, ahora Dios dice, now God is saying, no vuelvan a codiciar don't covet once los again deseos del mundo. the desires of this world. ¿Cuáles son los deseos del mundo? And what are the desires of the world? Dice la palabra que el mundo The word of God says that the Consiste world consists en los deseos de los ojos, in the desires of the eyes, en los deseos de la carne in the desires of the flesh, y en la vanagloria de la vida. and having the glory for En oneself. eso consiste el mundo. And those the world consists of. No amen al mundo Don't love the world ni las cosas que hay en el mundo, or the things in it. porque el que ama al mundo The one who loves the world se constituye enemigo de Dios. becomes enemy of God. Entonces nosotros Now no vamos a decir, we're not going to say, ay, las repollas del mundo. No, eso no es para nosotros. Eso es un ejemplo. Eso es una sombra. it's a shadow, foreshadow. Ahora Dios nos dice, Now God is saying, yo te liberté de Egipto, I set you free from Egypt, donde eras esclavo where you were a slave del pecado, of the world, del diablo que representa a Faraón. of the devil that represents the Pharaoh. Pero yo te liberté, But I set you free. pero yo te redimí. But I redeemed you. Nos libertó de la esclavitud del pecado. He set us free of the slavery of sin. Antes los deseos de nuestra carne Our fleshly desires before era lo que hacíamos. is what we would do. Todo lo que venía en nuestra mente, Everything that would come to our mind, nosotros lo hacíamos. we would do it. Lo hacíamos. We would do it. Entonces está hablando de malos deseos, It's talking about bad desires, de la concupiscencia de la carne. those desires of the flesh. Entonces el Señor dice, The Lord says, no codicien esas cosas. don't covet those things. ¿Por qué? Why? Porque a Dios no le agrada Because eso. it is not pleasing to God. Ah, pero todavía hay cristianos. But there's believers Con este calor, with this heat. todavía hay unos que dicen, There's some that still say, hay una muerta ahorita. I can get a cold No, one sí, right hermano. now. Hay cristianos que todavía, There's Christians who still, a escondidas, they're hiding it. piensan que nadie los ve. And they think no one sees them. Nosotros no los vemos, We might not, pero Dios sí. but God does. Aquí el asunto no es con nosotros. Here is not with us. Aquí el asunto es con Dios. Here our situation is with God. Por eso vea este ejemplo. See this example. No hay que codiciar las cosas del mundo. Don't desire the things in the world. El mundo y sus deseos pasan. The world and their affairs will pass. Pero los que hacen la voluntad de But Dios, those who do the will of God, los que agradan a Dios con su vida, those who please God with their lives, permanecerán para will siempre. remain forever. Pero el cristiano que comienza a codiciar las cosas del mundo, But the Christian that starts coveting the things of the world, si no se arrepiente, if they do not repent, si no abandona esas if cosas, they don't leave those things, perecerá, they will perish. perecerá. They will perish. Por eso el Señor dice en su That's why the palabra, Lord says it in His Word. no codiciemos cosas Not malas. covet evil things.
¿Sí sabe usted qué es cosas malas? Do you know what evil ¿Cuántos things saben are? cosas malas? Who knows what evil things are? Entonces no hay que codiciar eso, lo We malo. cannot covet those evil things. Ya no hay que desearlo. We should not desire them. Hay que pedirle al Señor, quita estos malos deseos de mí. We must ask the Lord, take those bad desires from me. Señor, yo no quiero estos deseos, I don't want these desires porque son deseos que no te because agradan. there are desires that are not pleasing to you. Y otra cosa, And another thing, cuando llega a eso, when that comes to you, no hay que dejar que esos deseos we should not let those desires se apoderen de uno, overpower us. porque si no, Because if we do not, al rato va a andar comiendo repollo, cebolla. you're going to eat garlic. En el eso, hermano, estoy hablando en sentido figurado, dijo alguien. Talking to figuratively. Sí. Sabe, mire, he visto muchas cosas en el Evangelio. I've seen many things in this walk. En el Evangelio yo estoy desde los 6, 7 I've años. been in the gospel since I was 6, 7 years old. Cuando yo era niño yo escuchaba a los grandes, When I was little, I would hear the older lo que people decían, and what they would say, lo que pasaba. what they would go through. Y entonces había uno And there was one que todavía deseaba, hermanos, las cosas del mundo. that they still desired the things of the world. Porque en el mundo tomaba. Because in the world he would drink. Y ahora en el Evangelio But now as we're in the gospel, se le dice, it said, mire hermano, el borracho no entrará en el reino de los cielos. those who are drunks will not inherit the ¿Qué kingdom quiere of decir God. eso? And what does that mean? Pues que no hay que tomar. That we can't drink. ¿Por qué? Why? Porque tu cuerpo Because your body es templo is a temple y morada del Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Entonces hay que cuidarlo. So we must take care of it. Entonces, pero este individuo, But this individual, no sé, hermanos, con quién se encontró. I don't know who he came with, Y ese alguien le dijo, and that someone told him, mira, sí se puede tomarse una. look, you can drink one. No es malo, le dijo. The person told him it's not. No, it's hombre, y okay. como él siempre andaba con esos deseos, And like he always had that no, hombre, desire, no más escuchó eso. he just heard that one, Ese pastor que le dijo the eso, pastor that told him no, that, con eso tuvo. and that was enough. Y comenzó, hermano, And he started. comenzó. Y ahorita míralo cómo está. And now if you look at him En la now, misma condición he's in the same condition antes de venir a Cristo. that he was before he came to Christ. Hasta más peor Even it's todavía. worse now. Por eso el Señor dice en su palabra, The Lord says in his word, no codicies cosas malas. don't covet evil things. No hay que codiciar. You must not desire them. Entonces, una de las cosas One of the things de las cuales usted y yo debemos de which cuidarnos, you and I should be careful with, ¿cuál es? which one is it? ¿Cuál es, hermano? Which one is it? Pero la codicia de qué? The covet to what? De cosas To malas. evil things. ¿Ah que sí? Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. And that is what the Lord is teaching Iglesia. us today. Church, Tengan cuidado be very de careful codiciar las cosas to malas. covet evil things. No las codicien, Don't desire them. no las deseen, Don't covet them porque a Dios no le agrada. because it is not pleasing to God. Estos codiciaron They covet las cosas de Egipto. the things of Egypt. Y al hacer eso, And when they did that, Dios no se agradó de ellos. God was not pleased with them. Al final, hermano, And at the end, aunque Dios les dio carne, God gave them meat, though. dice que cuando estaban ahí, hermanos, con la carne entre los It dientes, says that while they were eating the meat and had Sí. it between their teeth, cuando tenían ese godorniz, hermanos, ahí entre los they had dientes, that quail between their teeth. dice que la ira de Dios se encendió. It says that the wrath of God started. Ahí lo dice It says it there en el versículo 33. in verse 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. The meat was still within their teeth.
antes que fuese masticada, before it was chewed, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, and the anger of the Lord burned against the e people, hirió Jehová el pueblo and he struck con them una plaga muy grande. with the severe plague. ¿Por qué? Why? Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Therefore the place was named Kibrot Kibroth Hatava, Hataba, porque ahí sepultaron because there they buried ¿a quién? who? Al pueblo codicioso. The people who craved. Oiga, ¿dónde fueron sepultados los codiciosos? Where were the Los people, que desearon las cosas malas. where were they buried? The people who desired those bad things En el desierto. in the desert. No alcanzaron a entrar a la tierra prometida. They weren't able to enter into the promised land. Perecieron en el They desierto. perished in the Fueron desert. sepultados en el They desierto. were buried in the ¿Por desert. qué? Why? Porque codiciaron Because they coveted las cosas malas. the evil things. Y Dios nos dice hoy, iglesia, And God tells us today, church, no codiciemos las cosas malas do not covet those evil things como ellos like lo they codiciaron. coveted. No hay que codiciarlas. We should not covet. No hay que anhelarlas. We should not desire them. A Dios no le agrada eso. It is not pleasing to God. Amén. Amen. Entonces otro día Another day, vamos a ver los otros 4. we're going to see the other 4. Entonces póngase de pie, mis amados. You can stand to your feet. A Dios no le agrada It is not pleasing to God que su pueblo for his people codicie las cosas malas to covet evil things que hay en este mundo. that are in this world. No hay que codiciarlas. Cannot covet them. Por más bonito que se They vea, can be as hermano. pretty as they are. ¿Ya? Porque el enemigo nos lo pone bien, hermanos, Because the enemy will put it very pretty para querer atraparnos to trap us. y caer en esa atracción. And we can fall to that attraction. Pero detrás de eso, But behind all that hermanos, está la muerte. is death. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible says la paga del pecado wages of es la muerte. sin is death. Debemos de cuidarnos We must take care of de ourselves, los deseos of those desires, malos evil desires que llegan a nuestra vida. that come to our lives. Hay que cuidarnos de We ellos. have to be careful. ¿Cuántos todavía How many here, les llega algún deseo malo? a bad desire comes to them? Yo soy el primero. I'm the first one. Como veo que algunos no deberían ya de estar aquí. You shouldn't even be here if those desires Siempre don't me come. gusta decir eso. I like to say that. Pero todos nosotros, But all of us, pienso yo no sé usted, I pero think- voy a hablar por mí pues. I'm going to speak for myself. A veces llegan deseos malos. Sometimes evil desires do come. Sí llegan, hermano. They come. Pero debemos de cuidarnos de esos But we need deseos. to be careful. Debemos, hermanos, de cortar We inmediatamente have to con cut ese that deseo. immediately, that desire it immediately. Cuando el enemigo te diga, ay, mira, qué bonita se ve. When the enemy says, look at that pretty En ese girl. momento rápido en tu corazón y en tu In that mente, moment and from your heart and your mind, que el Señor te reprenda, I diablo. rebuke you, devil. Sí, Yes. pero el que no, But those who don't, ay, sí. oh yes. Muchos se han, hermano, mire, por caer en eso. Many have fallen in He that. visto gente, I've hermanos, seen people que chocan un poste. Como As van they're- así, mira. as they're walking that way, Y ya cuando ven, and when they see, para que despierten. so they can wake up. No hay que dejar But we should not allow que esos deseos, for those desires hermanos, se apoderen de nosotros. overpower us. Tú tienes el poder You have the power para decirle no al pecado. to say no to sin. Tú tienes el poder You have the power para decirle no
al diablo. to say no to the devil. Nosotros tenemos el poder. We have the power. Cuando el enemigo diga, mira qué bonito, The enemy says, look how pretty. dígale que el Señor te reprenda, I Satanás. rebuke you, Satan. No, No. como lo hizo el Señor. Just like the Lord did. Mira todo, Look at everything. te lo voy a dar, I'm going to give it to you. es tuyo. It's yours. ¿Qué le dijo el Señor? And what did the Lord say? Le dijo no, Said no. le dijo no, Said no. no aceptó la oferta. He didn't accept the offer. Después le dijo, mira, si te postras y me adoras, If you bow down and te worship, voy a dar todo I'm esto. going to give you everything. El Señor dijo no, The Lord said no. al Señor tu Dios Only adorarás the Lord your God you shall y worship. solo a Él And servirás. only Him you will serve. Entonces tenemos el poder We have the power de decirle a cualquier deseo malo, to tell any No. desire that is wrong. No. no a cualquier deseo malo. No to every bad desire. Usted y yo tenemos esa You and I esa have capacidad. that capability. Ya no somos esclavos del We are pecado. no longer slaves of Ya sin. no somos esclavos del diablo. We're no longer slaves of the devil. Ya no somos esclavos de los deseos We're no malos. longer slaves of those evil desires. Ahora somos esclavos de Now we are Cristo. slaves to our Lord Jesus Christ. ¿Cuántos esclavos de How Cristo many hay aquí? slaves to the Lord is there? Voy a preguntar de vuelta, ¿cuántos esclavos de Cristo hay aquí? How many slaves to the Lord is there here tonight? Por eso Pablo dijo, siervo de The Jesucristo. servant of Jesus Christ. Esa palabra siervo That word servant viene del griego doulos, comes from the Greek word que doulos. significa That means esclavo por amor. slave for love. Slave because of love. Esclavo por amor. Slave because of love. Siervo por amor. I am a servant because of love. Amén. Amen. ¿Cuántos esclavos de How Cristo many hay aquí? slaves for the Lord is there here today? Si todavía no es esclavo de Cristo, hoy puede tomar esa decisión Decide to become a slave y for pueda Christ today. decirle, You can tell yo him, soy tu siervo, I am your servant, tú Lord. eres mi Señor. You are my Lord. Ahí levante su mano. Just lift up your hand Padre, right there where you're at. gracias por la enseñanza de tu palabra. This teaching. Hemos llegado a entender, We have come to understand, Señor, Lord, que tu palabra nos enseña your word is teaching que us tú quieres that you want que nosotros for us no codiciemos las cosas to malas. covet those evil things. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos, Padre Celestial, Help us, Father God, que cuando lleguen esos deseos malos, that when those evil things come, nosotros podamos decirle we can say no a esos no deseos. to those evil desires. Y hoy en esta tarde, Tonight, Father God, una vez más, one more time, Señor, Lord, reconocemos we recognize que tú eres nuestro amo, that you are our Lord que nosotros somos tuyos, and we are yours. somos tus siervos por amor, We are your servants because of love. porque tú nos redimiste, Because you have redeemed tú us. nos libraste You have set us free, de la esclavitud del pecado, the slave of sin, del poder del the diablo. power of the enemy. Y ahora, Señor, And now, Lord, somos tuyos. we are yours. Ahí vamos a cantar. Right now, right there, we're going He to decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido servir a Cristo. He decidido, dígale seguir. Seguir a Cristo, No vuelvo atrás. no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No
todo su corazón, porque Cristo llegó a tu vida. Vida vieja, La he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dígaselo a él, la vida vieja, vida vieja, la he dejado. Que se oiga, iglesia. La vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por última vez, dígalo. La vida vieja la he dejado. la vida vieja la he dejado. La vida vieja La he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por haber llegado a nuestra vida cuando andábamos perdidos, destruidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Nos miraste, extendiste tu mano y nos levantaste. Nos lavaste con tu sangre, ungiste nuestras heridas con aceite y nos vendaste y nos diste vida nueva. Y hoy en esta noche, Señor, una vez más, confesamos con nuestra boca, Señor, que nosotros hemos de seguirte hasta el final. Hemos de servirte hasta el último aliento, Señor. Hasta que, Señor, haya aliento de vida en nosotros. Gracias, porque hoy podemos decir como está escrito en tu palabra: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y hoy lo reconocemos. Gracias, Padre bendito. En tus manos estamos. Ayúdanos a vencer todo obstáculo. Ayúdanos a vencer todo deseo, Señor, malo. Ayúdanos a vencer toda tentación. Y ayúdanos a avanzar con tu pueblo. Padre, prospéranos en todo. Ensánchanos, Señor, en todo. Te ruego que tú nos hagas crecer en todas las cosas. Gracias te damos en esta noche. Bendice la vida de tu pueblo. Guárdalos, cuídalos, ayúdalos. Dales fuerza, dales fortaleza y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús, que tu gloria sea de manifiesto sobre la vida de cada uno, sobre su casa, sobre su familia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Llévalos con bien a casa, guárdalos en su trabajo, que tu gracia sea abundantemente sobre de ellos. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Apláudale fuerte al Señor. Dios les bendiga. No codiciemos cosas malas. No codiciemos cosas malas. Así que Dios le bendiga. Salúdese en el amor del Señor. Nos vemos en Williams.